Mi nombre es Jesús Alberto, soy estudiante de la Universidad Virtual de Guanajuato. A continuación les voy a presentar mi reto 5, que se llama Aplicaciones y práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Es de la materia Sociedades y Contratos Mercantiles 1. Mi número de matrícula es el 2200617. El nombre de mi asesor es Alfredo Hernández Pérez. A continuación yo les voy a leer el problema planteado para así dar respuesta a 7 preguntas que nos comentan que vienen en este reto. En el hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebraron un contrato con el laboratorio Collins Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue la cantidad de 2 millones de pesos. Culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se establece como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y en el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosas. La primera pregunta que nos plantea del problema es: ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Es un contrato de compraventa internacional, ya que es un acuerdo de voluntades. A las partes residen en diferentes partes según el artículo 1 de la Convención Internacional sobre el Derecho aplicable a los contratos internacionales, así como en el artículo 3 y 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional y mercaderías, mismo que se refiere a la compraventa internacional. Pregunta 2. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? Como ya mencionaba, el contrato sí es de carácter internacional, ya que ambas partes residen en estados diferentes. Las negociaciones se llevan en países diferentes de acuerdo con el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre el Derecho aplicable en los contratos internacionales. La pregunta número 3 dice: ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Existen diferentes tipos de contratos internacionales por medios electrónicos, como los celebrados entre profesionistas, los celebrados y ejecutados en línea, pero sin duda el tipo de contrato celebrado por medios electrónicos que encontré es el de contratos electrónicos nacionales e internacionales celebrados en la modalidad de vía correo electrónico. Para esta modalidad encontramos algunas definiciones, así como regularizaciones en el artículo 2 y en los siguientes de la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil del Comercio Electrónico de 1966. La siguiente pregunta es: ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Podemos encontrar las obligaciones de quien vende en los artículos 30 al 52 de la Convención de las Naciones Unidas
de los contratos de compraventa internacional y mercaderías. Algunas de estas obligaciones de quien vende en el entregar los objetos vendidos y su documentación en las condiciones que se estipulan en el contrato, así como la fecha y lugar donde se estipula el contrato. Las obligaciones de quien compra las encontramos en los artículos del 53 al 60 de la misma convención y son para darle el precio, fecha y lugar, y si el comprador cumple con sus obligaciones el vendedor puede fijar el tiempo razonable para que no lo haga. La siguiente pregunta, y ya casi de las últimas, las partes no señalan la legislación alguna, entonces ¿cuál debe aplicarse? Existen distintos instrumentos internacionales enfocados en la regularización de los contratos internacionales, como son la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías y la Convención Internacional. En el caso en específico puede aplicarse en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, apegados en el artículo 1, que es en el cual muestra los casos aplicables, y al parecer este caso sí aplica. La siguiente pregunta que sigue es: considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Considerando que el hospital no haya realizado el pago de la mercancía, puede rescindir el contrato de acuerdo en el artículo 23 de la Convención Internacional de la Convención de Naciones Unidas, que contiene las razones por las cuales se puede resolver el contrato y el incumplimiento de las obligaciones. Una de las partes es una de estas razones. En caso de que el hospital sí haya realizado el pago, puede solicitar una indemnización. Esto de acuerdo en los artículos 74 y hasta el 77 de la misma convención. La última pregunta sería la siguiente: ¿crees que proceda la cancelación del contrato? Ambas partes sí pueden acordar la cancelación del contrato. Esto de acuerdo al artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas de Contratos Internacionales de Mercaderías, en el caso de ambas partes que acuerden la cancelación del contrato. El hospital podrá realizar los actos para dejar sin efecto el contrato mismo que fue planteados en la respuesta anterior. Por último, pues mi conclusión sería: a manera de conclusión, voy a describir una de las cláusulas que podemos ser que nos eviten a llevar todos estos conflictos, que sería la descripción del objeto del contrato, en la cual es describir los artículos y checar que coincidan con lo anterior y con lo recibido. El siguiente sería: en el plazo para realizar el pago tiene que estar estipulado el comprador. Y el número 3, siendo el más importante, es la resolución de controversias, en el que ambas partes pueden solucionar el problema en caso de incumplimiento. Por mi parte sería todo y muchas gracias.